Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 1 del Santo Evangelio según San Marcos. Este capítulo comienza con el tema Juan el Bautista en el desierto de Judea. Y dice la palabra de Dios que 800 años antes de llegar a este mundo hecho hombre, tanto el profeta Juan el Bautista como el Hijo de Dios hecho hombre, es decir, Jesucristo, Dios lo había anunciado a través del profeta Isaías, cuando dijo: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque el mensajero que Dios envió para que preparara a la gente y de esa manera la gente recibiera el mensaje de salvación que le traía su Hijo hecho hombre, es decir, Jesucristo, fue el profeta Juan el Bautista. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y siguió Dios hablándole al pueblo de Israel a través del profeta Isaías y le dijo: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas, porque cuando la palabra de Dios dice que una voz grita en el desierto, nos está enseñando o nos está diciendo que el pueblo de Israel de aquel entonces no recibió el mensaje de salvación que le predicó el profeta Juan el Bautista. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que el profeta Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea, bautizando a la gente, y le decía que debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios les perdonara sus pecados. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas, porque el bautizo con agua que el profeta Juan el Bautista realizaba simbolizaba una invitación a la gente para que recibiera la palabra de Dios y se pudiera limpiar de pecados. Era una invitación a limpiarse de pecado, hermanos y hermanas. O dicho de otra manera, el bautizo con agua simplemente simboliza limpieza de pecados, pero el bautizo con agua no limpia de pecado a nadie, hermanos y hermanas. La única agua que limpia de pecado a los seres humanos es la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que la ropa que usaba el profeta Juan el Bautista estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. Y él comía langostas y miel del monte. Aquí hay una manifestación de humildad grande en el profeta Juan el Bautista. Lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que los hombres y las mujeres que en este mundo hacen la voluntad de Dios deben ser hombres y mujeres humildes. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. La humildad es una condición que identifica al verdadero cristiano. Y sigue diciendo la palabra de Dios que el profeta Juan el Bautista proclamaba o le decía a la gente: después de mí viene uno que es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Y siguió diciéndole a la gente: yo los bautizo a ustedes con agua, como una invitación al arrepentimiento,
como una invitación para que ustedes reciban la palabra de Dios y la pongan en práctica. Pero el que viene después de mí, que estaba antes que yo, ese lo bautizará con el Espíritu Santo. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que el profeta Juan el Bautista le dijo a esa gente es que Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo. Y el agua que Jesucristo utiliza para que la gente sea bautizado con el Espíritu Santo es la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Reitero que solamente la palabra de Dios limpia de pecado a los seres humanos. Y los seres humanos, al quedar limpios de pecados, reciben el bautizo del Espíritu Santo. Y aclaro lo siguiente, hermanos y hermanas. Solamente los hombres y las mujeres que reciban el bautizo del Espíritu Santo podrán entrar al reino de Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 1 del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús es bautizado. Y dice la palabra de Dios que por aquellos días Jesús salió de Nazaret de Galilea y fue al río Jordán, donde el profeta Juan el Bautista estaba bautizando a la gente. Y Jesús fue bautizado por el profeta Juan el Bautista. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús salió del agua, se vio el Espíritu Santo que bajó del cielo en forma de paloma y posó sobre él. Y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque Jesús fue al río Jordán para que el profeta Juan el Bautista lo bautizara, para que se cumpliera lo que Dios le había dicho al profeta Juan el Bautista. Y lo que Dios le dijo al profeta Juan el Bautista es que cuando él estuviera bautizando en el río Jordán, aquel que él bautizara y viera que el Espíritu Santo bajaba en forma de paloma y posara sobre él, ese era su hijo, ese era el Mesías. A eso fue Jesús, para que Juan el Bautista lo bautizara en el río Jordán. Y de esta verdad dan testimonio tanto el profeta Juan el Bautista como todas las personas que en ese momento acompañaban al profeta Juan el Bautista en ese gran acontecimiento. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 1 del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús es puesto a prueba. Y dice la palabra de Dios que luego de todo esto, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto de Judea para que Satanás lo pusiera a prueba. Y allí estuvo 40 días y 40 noches sin comer, y después sintió hambre. Y Satanás se acercó a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: Si de veras tú eres el Hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en panes para que tú puedas saciar tu hambre. Y Jesús le dijo: La Escritura dice, es decir, la palabra de Dios dice, no solo del pan vivirá el hombre, más bien el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí vamos a hacer una aclaración,
hermanos y hermanas, porque Jesús nos dice en su palabra: sigan el reino de Dios y su justicia, que las cosas materiales que ustedes necesitan llegarán por añadidura. O dicho de otra manera, Jesús nos dice a nosotros: trabajen para el reino de Dios, que Dios trabajará para ustedes. Así es, hermanos y hermanas, que si nosotros cumplimos con la palabra de Dios, las cosas materiales que necesitamos para vivir en este mundo, Dios se encargará de proporcionárnoslas. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que luego Satanás llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén y lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras tú eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice: Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te levantarán con sus manos para que no tropiece con piedra alguna y no te pase nada. Y Jesús le dijo: también dice la Escritura, es decir, la palabra de Dios: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Aquí hay una gran enseñanza para nosotros, hermanos y hermanas. Nunca los seres humanos debemos poner a prueba al Señor nuestro Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y finalmente Satanás llevó a Jesús a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de cada uno de ellos, le dijo: yo te daré todo esto si tú te arrodillas y me adoras. Y Jesús le dijo: vete de mi lado, Satanás, porque la Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Y dice la palabra de Dios que entonces Satanás se apartó de Jesús y los ángeles de Dios pasaron a servirle al Hijo de Dios hecho hombre. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Solamente a Dios debemos adorar. Nunca debemos adorar ni imágenes, ni ídolos, ni mucho menos a Satanás, que es el líder, el representante del pecado en esta tierra. O dicho de una manera más clara, Satanás es el líder del mal en esta tierra. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Solamente cumplamos con la palabra de Dios, porque solo los hombres y las mujeres que cumplen con la palabra de Dios adoran a Dios. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 1 del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús llama a 4 pescadores. Y dice la palabra de Dios que Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Y Jesús les dijo: síganme y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Y al momento ellos dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque inmediatamente Jesús les dijo a Simón y a Andrés: síganme. Ellos lo siguieron. Ellos no pensaron que si dejaban la actividad de la pesca, con que iban a mantener a sus hijos, con que iban a mantener a su familia. Simplemente tomaron la decisión de seguir a Jesús. Eso mismo debemos hacer nosotros, hermanos y hermanas, porque Jesucristo, a través de su palabra, nos está invitando a que lo sigamos. Nosotros debemos olvidarnos de todas las cosas
materiales de este mundo y seguir a Jesucristo. Y seguir a Jesucristo es recibir la palabra de Dios y ponerla en práctica. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que un poco más adelante Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, que eran hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes para tirarle al agua. Y enseguida Jesús los llamó y les dijo: síganme. Y ellos bajaron de la barca y siguieron a Jesús. Aquí hay otra gran enseñanza para todos nosotros, hermanos y hermanas, porque tanto Santiago como su hermano Juan, que eran hijos de Zebedeo, inmediatamente Jesús le dijo: síganme. Ellos siguieron a Jesús. Tampoco ellos pensaron que si abandonaban la actividad de la pesca, con que iban a mantener su familia. Ellos tomaron la decisión de seguir a Jesús. Y esa decisión de seguir a Jesucristo lo facultó para entrar al reino de Dios. O dicho de otra manera, a ellos obedecer el mandato de Jesús, o a ellos obedecer la palabra de Dios, hoy se encuentran en el reino de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos y hermanas. Seguir a Jesucristo para que podamos entrar al reino de Dios. Y seguir a Jesucristo es recibir la palabra de Dios y ponerla en práctica. Porque solamente poniendo en práctica la palabra de Dios nos limpiamos de pecados. Y cuando quedamos limpios de pecados, recibimos el bautizo del Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo, quedamos facultados para entrar al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Con esta parte hemos finalizado el análisis del capítulo 1 del Santo Evangelio según San Marcos. Espero que les sirva de algo. Que el Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre.